Buenas, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal en donde hablamos de salud y gestión menstrual ecológica. Mi nombre es Luna para los que no me conocen y hoy quiero hablarles acerca del flujo menstrual. Para hablar de lo que dice el título, porque no me gusta poner un título y después hablar de cualquier otra cosa, vamos a hablar primero de qué significa tener este flujo marrón, cuando te viene marrón y poquito, qué significa, pero no nos vamos a quedar ahí, sino que vamos a estar hablando también de otras características que puede tener el flujo menstrual y qué quiere decir. Podemos acceder a un montón de información a través de observar el flujo menstrual. A través de observar nuestra menstruación podemos saber un montón de cosas de forma fácil. Y también vamos a ver, y les voy a contar al final del video, por qué digo que la menstruación no es un desecho propiamente dicho. Y saber esto y saber por qué no es un desecho, a mí me cambió completamente la forma de percibir mi menstruación, de relacionarme con ella, y me amigó mucho más con los productos de gestión menstrual reutilizables. Porque sabemos que el flujo menstrual o la menstruación a muchas personas les genera rechazo, les genera asco. Creo que la mayoría de la sociedad aún ve a la menstruación como un desecho, como algo así íntimo de lo que no hay que hablar, que si bien es algo íntimo, tampoco tenemos que estar hablando todo el tiempo de la menstruación. La verdad que no es un desecho, no debería por qué darnos asco, y esta relación que tenemos con la menstruación de sacar, de que es algo asqueroso, muchas veces nos lleva a tener algunos problemas en relación a la gestión menstrual, dolor menstrual, o que las menstruaciones sean más incómodas de lo que en realidad deberían ser. Así que sin más preámbulos, empecemos. Lo primero que tenés que saber es que la textura, el color y la cantidad del flujo menstrual va a depender mucho de los niveles hormonales, que es lo que venimos hablando un poco en todos los videos. Como les he comentado en otros videos que les voy a dejar por acá, la primera parte del ciclo, antes de la ovulación, empezamos a tener más cantidad de estrógenos en sangre. El estrógeno es una hormona que se produce principalmente en los ovarios, también en otras partes del cuerpo, pero principalmente en los ovarios. Entonces, antes de la ovulación solemos tener bastante cantidad de estrógeno. ¿Y qué impacto tiene el estrógeno en el útero? Lo que hace el estrógeno hace que el endometrio, que es la capa más interna del útero, prolifere, crezca. O sea, el estrógeno es el responsable de, y la progesterona vamos a ver ahora, pero es el responsable en parte de la menstruación, y también es el responsable de que te venga mucho o te venga poco. ¿Sí? Cuando hay mucho estrógeno en sangre, tuviste un ciclo donde tuviste mucho estrógeno, tu menstruación va a ser más abundante. También en personas más 35, más 40, que comienzan la perimenopausia, que es un periodo de tiempo antes de que el ciclo se retire por completo, también tienen mucha cantidad de estrógenos y pueden tener sangrados más abundantes, o personas con hiperestrogenismo también pueden tener sangrados más abundantes. ¿Y qué pasa luego de la ovulación? Luego de la ovulación empezamos a producir progesterona, que es la otra hormona protagonista del ciclo. Y lo que hace la progesterona en el endometrio, que es la capa interna del útero, es sostener a ese endometrio que proliferó gracias a los estrógenos. Ahora lo va a sostener, lo hace que quede ahí en su lugar. ¿Por qué? Porque si llega a haber una fecundación, tiene que quedar sostenido para que el embrión no descienda y no se produzca un aborto espontáneo, por ejemplo. Entonces la progesterona es la encargada de sostener, ¿no?, hasta que se forma la placenta y bla bla, todo lo que sucede con el embarazo. Bueno, es la que se encarga de sostenerlo ahí en el lugar. Al final de nuestro ciclo, porque la progesterona empieza a disminuir, ¿sí? se segrega, hasta que al final del ciclo los niveles de progesterona bajan muchísimo, y por eso, por estos niveles bajos de progesterona, el endometrio desciende, porque es la progesterona la que hace que esté ahí contenido en el útero el endometrio, ¿no? Entonces, cuando la progesterona baja, el endometrio desciende y es ahí donde se produce la menstruación. Entonces, dicho esto, ¿qué produce el flujo menstrual que sea así marrón y que sea escaso? Puede ser porque estás teniendo pocos estrógenos en sangre. Pero ¿cómo saber si el flujo menstrual que estás teniendo es escaso o está dentro de lo normal?
Bueno, para que sea un flujo escaso tenés que menstruar menos de 2 días, que sean menos de 20 mililitros. Si vos menstruas menos de eso, ahí estás teniendo un flujo menstrual escaso y está bueno hacer una consulta porque tiene que ver con poca producción de estrógenos, y el estrógeno tiene muchos beneficios para la salud. Entonces lo que ahora parece como una boludez o hasta cómodo decir, ay, bueno, no menstruo nada, puede estar indicando un desequilibrio hormonal y está bueno atenderlo a tiempo. Fíjense cómo observando nuestro flujo menstrual podemos acceder a información muy valiosa. Otra de las causas de tener este flujo menstrual así como más marrón y menos abundante, así escaso, además de que estés teniendo poca producción de estrógeno, puede ser por una infección vaginal. Es muy importante que si vos tenés este fluido, primero vayas a una ginecóloga y descartes que no estés pasando por alguna infección, ¿sí? Así que muy importante. ¿Y por qué este flujo es marrón y no rojo si es escaso? Bueno, porque justamente al ser poquito lo que se desprende del endometrio, al ser poquita cantidad, se oxida la sangre porque le lleva mucho tiempo descender hasta que lo vemos en la bombacha, se oxida y presenta ese color amarronado, que es el que también vemos al final de la menstruación, justamente porque ya, digamos, menstruamos, ya el endometrio se desprendió en la mayor cantidad y los últimos días quedan restos, queda un poquito, que desciende muy lentamente, entonces llegamos a verlo en la bombacha así como más marrón. Por eso tiene ese color amarronado y por eso es que te puede estar viniendo poca cantidad. Siempre tengan en cuenta otra cosa, que sea realmente una menstruación lo que ustedes están viendo, porque muchas veces pasa en algunas personas a mitad del ciclo, sucede que pueden tener un sangrado que es así muy poquito, es muy poco, o sea, como una pérdida, lo que le llamamos spotting también, o que quiere decir goteo en inglés, porque sí, viene un poquito de sangre, pero es poca, es marrón, no es como una menstruación, digamos que son 3, 4 días donde te tenés que poner una toallita porque si no te manchás, sino que es como un flujo marrón o también se presenta como rosa. Ahora vamos a ver qué puede significar eso, pero si lo estás teniendo como a mitad del ciclo, lo que vos podés llegar a percibir como a mitad del ciclo, como que no esperabas todavía una menstruación, puede ser que eso sea un sangrado anovulatorio, es decir, que vos no hayas ovulado en este ciclo y como no ovulaste, no pudiste producir progesterona, porque para producir progesterona tenemos que ovular. Si no hay progesterona, como les dije, el endometrio desciende y puedes estar teniendo esas pérdidas. Pero siempre es un fluido más escaso y puede ser así marrón por esto de que es más escaso. Por otra parte, también hay personas que tienen un poquito de pérdida de sangre menstrual justo cuando están ovulando, en su momento más fértil. Esto es porque hay un aumento tan grande de estrógenos que la progesterona como que no llega a hacer efecto en el endometrio, pero tenés una pérdida en un día, así como un flujo marronado o rosado, y luego ya está, no es que te viene la menstruación, sigue tu ciclo hasta final de fase lútea y luego menstruás. Entonces no es que tuviste 2 menstruaciones, sino que tuviste un sangrado ovulatorio y luego tu menstruación. ¿Sí? No sé si me explico. Cualquier duda ustedes me pueden dejar en los comentarios, también me pueden dejar sus experiencias si les ha pasado de tener así un sangrado a mitad de ciclo o de tener este flujo marrón. Ahora vamos a hablar de otros tipos de flujo menstrual que podemos llegar a tener y qué significa. Otro fluido que podemos llegar a tener es un fluido de un rojo brillante. Ese es el fluido como más saludable. Así es como se tiene que presentar la menstruación. Como un rojo brillante, bastante líquido, ¿no? Que nos tenemos que poner o una toallita o una copita para no mancharnos. Esa es la menstruación, está perfecto que así sea. Pero ¿qué pasa cuando empezamos a tener un sangrado muy abundante? Un sangrado muy abundante es un sangrado menstrual que dura hasta 7 días o más de 7 días, que tenés que usar 2 productos de gestión menstrual para contener, porque si no te manchás, ¿no? Que tenés que usar una bombacha y una toallita, un tampón y una toallita, una copita y una toallita, porque no hay producto que digamos que dé abasto. O si también vos podés calcular que perdés más de 80 mililitros, ya se considera un sangrado abundante. Y esto puede ser al contrario, como
que con el sangrado que vimos anterior, escaso, puede ser por un exceso de estrógenos en lugar de déficit. Puedes estar teniendo un desequilibrio hormonal que tiene que ver con un exceso de estrógenos en sangre, ¿sí? Que hace que tu endometrio prolifere demasiado, más de lo que debería, y luego tu sangrado menstrual sea tan abundante. Entonces, también prestar mucha atención si estás teniendo un sangrado abundante, porque también se naturaliza muchísimo el sangrado abundante, ¿no? Y por ahí lo máximo que uno hace es buscar productos de gestión menstrual súper absorbentes, pero en realidad lo ideal es que hagas una consulta con una ginecóloga y idealmente también hacer un tratamiento de manera integral para ver qué está sucediendo, porque generalmente esos sangrados se pueden disminuir con una nutrición adecuada, con algunos suplementos que nos ayuden a aumentar la progesterona, entonces ahí el estrógeno va a estar más equilibrado, con una alimentación antiinflamatoria que también equilibra los estrógenos, viendo qué está pasando con nuestra microbiota intestinal para que se equilibren los estrógenos, que no se están eliminando correctamente, quizás por una disbiosis intestinal. Entonces se puede hacer un abordaje integral muy interesante, muy completo, y que tus menstruaciones dejen de ser tan abundantes, que eso también puede ser un poco incómodo. Otra cosa que puede suceder, que nos podemos encontrar con el flujo menstrual, es con coágulos. Los coágulos son como unos como gelatina, ¿no? A mí cuando me ha pasado de adolescente veo así como cuadraditos de gelatina, parece, y realmente asusta porque decís, ay, se me está saliendo parte del útero. No, es parte del endometrio también, no es que no te está pasando nada, digamos, que te está saliendo otra parte de un órgano del cuerpo, no te asustes, pero los coágulos se producen cuando hay sangrados muy, muy abundantes. O sea, si tenés coágulos es porque tenés un sangrado abundante, la sangre no llega a coagularse, entonces se arman estas pelotitas, ¿no? Por la cantidad de sangrado que nos viene en poco tiempo, como mucho de golpe, entonces se hacen esos coágulos, ¿no? Los coágulos pueden ser frecuentes cuando somos adolescentes porque los ciclos son irregulares en la adolescencia, y está bien, es esperable. Luego de unos años se va corrigiendo y vamos menstruando cada vez menos. Ahí estoy moviendo la cámara. Vamos menstruando cada vez menos después de un par de años, ¿no? Entonces esos primeros ciclos de nuestra primera menstruación y los años que siguen, 3, 4 años, pueden ser un poco irregulares, podemos tener menstruaciones más abundantes, luego se regula. Lo que tenés que estar atenta es que si tenés coágulos, que no pasen los 2 centímetros. Si esos coágulos ya son muy grandes, tenés que pedir una consulta de forma urgente, porque vas a poder tener otros problemas de hierro, exceso de pérdida de sangre. Lo ideal es que puedan cortar el sangrado, ¿no? Y por otra parte, puedes estar teniendo algún problema de coagulación, ¿sí? Entonces quizás el problema no es de un desequilibrio hormonal en tu caso, sino que hay personas que tienen problemas de coagulación y tienen estas menstruaciones muy abundantes. Entonces siempre consulta con un ginecólogo a ver que descarte qué es lo que está pasando. Bien, ¿qué otros colores podemos encontrar en nuestro flujo menstrual? Podemos encontrar también un color así como rosado, ¿no? Puede ser este sangrado a mitad del ciclo, ¿no? Que se mezcla con el fluido cervical, que el fluido cervical de mitad del ciclo suele ser un fluido cremoso o un fluido tipo clara de huevo, y al perder un poquito de sangre del desprendimiento endometrial, producto de este subidón de estrógenos que se da antes de la ovulación, que está en su pico más alto, puede ser que la progesterona no logra contener todo el endometrio del útero, se produzca este sangrado ovulatorio, pero mezclado con el fluido cervical se hace como rosadito. Es muy poquito, debería ser muy poquito, y luego ya se corta, digamos, y seguís normal con tu fluido normal. No seguís teniendo esta pérdida. Eso puede ser por un sangrado a mitad del ciclo o un sangrado ovulatorio, ¿sí? Luego también, o sea, siempre que tengas rosadito así, es que es un poco de sangre menstrual mezclado con el fluido cervical. Eso sería este fluido rosado. Por último, la última forma en que se puede presentar el flujo menstrual es este spotting que les decía antes, ¿sí? Que es como un goteo, o es como este flujo marrón, pero al final de la menstruación, cuando vos ya tuviste tu menstruación de más de 2 días, 3 días, 4 días, y luego al final es como un flujo, ¿no? Algunas personas este flujo les viene al final de su menstruación y otras antes, ¿no? Que dicen, ay, yo siempre antes de menstruar primero tengo ese flujo marrón y luego tengo el sangrado.
Bueno, este spotting tiene que ver con este descenso de progesterona. Entonces se puede presentar al final del ciclo, antes de menstruar, porque los niveles de progesterona van bajando, van descendiendo. Entonces primero se produce este goteo, este spotting, y luego ya finalmente llega la menstruación cuando ya los niveles de estrógeno están por el suelo, digamos, ¿no? O al final de la menstruación, por esto que les digo, no por los niveles de estrógeno que están por el suelo, sino por que ya se desprendió todo el endometrio y queda este último flujo menstrual que, bueno, al descender lentamente se presenta así como un flujo más marrón, como un goteo, ¿sí? Si vos tenés antes de tu menstruación muchos días de spotting, quiere decir que estás con un déficit de progesterona. Tu progesterona tiene que estar bastante alta como para sostener al endometrio en el útero hasta el final de tu fase lútea, hasta el final de tu ciclo, ¿sí? Eso es lo más saludable. Puede ser que un día antes de menstruar aparezca, 1 o 2 días antes. Ahora, si vos notás que tenés 4 días, 5 días con este spotting o más y después recién empezás a menstruar, como que necesitas ponerte una toallita porque si no te manchás, bueno, eso quiere decir que tu progesterona está con unos niveles un poco más bajos de lo que debería. Entonces, prestar atención ahí, porque lo que se suele hacer es tratar de mejorar los niveles de progesterona, porque quizás para vos no es una gran molestia tener ese spotting unos días antes de menstruar, pero el cuerpo te está diciendo algo. La progesterona es muy importante para la salud, para el desarrollo de los huesos, para calmar el sistema nervioso, para la desinflamación, para la resistencia a la insulina. Ayuda en un montón de cosas, para dormir mejor. Hay un montón de factores relacionados a la salud que están vinculados con la cantidad de progesterona. Entonces, re importante cuidar la progesterona y tratar de que esté en unos niveles normales. Así que si estás teniendo este spotting, está bueno que consultes a una ginecóloga y le digas esto. Bien, hasta acá con los distintos tipos de fluidos que podemos encontrar. Espero que esta información les haya gustado, les haya servido, pero no se vayan, porque ahora vamos a hablar de por qué la menstruación no es un desecho propiamente dicho. Ya dijimos un poco por qué se produce la menstruación, ¿no?, en relación a las hormonas, pero ¿qué tiene exactamente el flujo menstrual? El flujo menstrual no es un desecho propiamente dicho. Como ya venimos hablando, no es como la orina o la materia fecal, que el cuerpo lo que hace es eliminar toxinas, digamos, cosa que si no nos enfermamos, si no eliminamos eso. En el caso de la menstruación no es así, porque ya les digo, el endometrio simplemente se desprende por ese descenso que hay de progesterona a final del ciclo, no porque el cuerpo quiera sí o sí deshacerse de eso porque se tiene que limpiar. Sí hay una sensación de limpieza a nivel emocional, porque es como que es un momento donde parás, ¿no? Pasar la página, que si te lo tomás así es re beneficioso en ese sentido. Pero después no es algo que el cuerpo se quiere deshacer, sino que de haber un embrión, todo lo contrario, lo queremos ahí porque eso va a estar alimentando toda esa capa del endometrio, y luego la placenta va a estar alimentando a un humano que se está formando. O sea, imagínense la importancia y lo lejos que está el flujo menstrual de ser un desecho, que es como lo venimos tratando hace muchos años, ¿no? Entonces, ¿qué tiene este flujo menstrual? Además de células endometriales, tiene minerales, lípidos, hormonas, agua, y lo más importante y lo más loco es que tiene células madres como la que tenemos en la médula ósea. Vieron que cuando hay pacientes que tienen problemas del sistema inmune, o tienen por ejemplo leucemia o cáncer relacionados con la sangre, lo que se hace es extraer células madres de la médula ósea para esos tratamientos, que es bastante invasivo para la persona, ¿no?, que dona células madres. Es un poco doloroso, incómodo. Bueno, esas mismas células madres las tenemos en el flujo menstrual y podemos donarlo, podemos recogerlo simplemente con una copa menstrual. O sea, cero invasivo, mínimamente invasivo, ¿no?, lo que es una copita. Al punto tal de que hay un banco de sangre menstrual que se llama CryoCell, que está en Estados Unidos, y es un banco de sangre menstrual. No es que vende sangre menstrual, pero donde las personas pueden guardar sangre menstrual si quisieran hacer tratamientos o si necesitaran células madre en un futuro. Obviamente que esto, no sé, muy poca gente lo hace porque es también pensar una forma un poco catastrófica la vida, ¿no? Pero existe, o sea,
ya está recontra comprobado científicamente que en el flujo menstrual, en el endometrio, hay células madre. ¿Y por qué son tan importantes las células madres? Porque son células con capacidad de dividirse, ¿no? De reproducirse o dividirse en muchos tejidos del cuerpo. O sea, las células madres se multiplican y diferencian en otros tipos de células. Esto está bueno saberlo para empezar a diferenciar la menstruación de lo que es un desecho del cuerpo, ¿no? No es lo mismo, y cuando entendemos eso, nuestra percepción del sangrado menstrual cambia. Ya el asco que sentíamos por eso disminuye, y cuando disminuye el asco, entonces nos animamos a usar, por ejemplo, productos de gestión menstrual como la tela, como las bombachas menstruales, porque cambia totalmente la mirada, y eso nos permite tener menstruaciones más cómodas y más placenteras, ¿sí? Que es mi objetivo, el objetivo de este canal y mi proyecto. Hasta acá con el video de hoy, espero que les haya gustado, que les haya servido esta información. Me encanta cuando me dejan comentarios diciendo que eso les sirvió, o que gracias, porque eso como que me incentiva a seguir haciéndolo. Al principio es un poco raro hacer estos videos porque no es que tengo una comunidad o que me ven un montón de personas, pero que una persona te escriba y diga, che, la verdad que estuvo bueno el video, yo lo vi y me sirvió, es un montón más para una que recién está empezando. Así que te lo agradezco mucho. Ya si te suscribís, ya bueno, grose total. Y bueno, nos vemos la próxima.